Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos en este segundo día de ponencias en directo del 11 Congreso Internacional Virtual Iberoamericano de Enfermería. Estamos seguros de que los trabajos que se expondrán hoy resultarán igualmente interesantes para todos vosotros y que disfrutaremos de otra jornada de formación enriquecedora. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro primer ponente. Para iniciar este segundo día de ponencias, nos complace presentar la ponencia de Virginia Gallego Perea, quien lamentablemente no puede acompañarnos en directo en esta ocasión. Sin embargo, presentaremos su ponencia en formato de vídeo y Virginia estará atenta a las preguntas que le podáis realizar y que surjan a través del chat de la propia plataforma del Congreso. El trabajo que presenta Virginia se titula Código Ictus. Este proyecto aborda una temática crucial en el ámbito de la salud, ofreciendo un enfoque innovador sobre la atención y el tratamiento de los pacientes que sufren un ictus. A través de su presentación, Virginia nos guiará por los detalles y la importancia de implementar un código ictus eficaz en la práctica clínica y del papel de la enfermería en este tipo de casos. Virginia trabaja en el Hospital de Fuenlabrada, que es un hospital que está al sur de Madrid, donde aporta su experiencia y conocimientos al equipo de atención sanitaria. Además, ha participado en diversas actividades de formación y de educación continuada, incluyendo jornadas para la elaboración del grado de enfermería. Destaca también en su rol como formadora en quirófano de oftalmología y en el máster de urgencias y emergencias. Virginia también ha sido docente en varios cursos y ha contribuido con diversas publicaciones, consolidando su compromiso con la educación y el avance del conocimiento en el campo. Sin más dilación, damos paso a la ponencia de Código Ictus y después nos vemos. Gracias. Luego nos vemos. Hola, mi nombre es Virginia Gallego, soy enfermera en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, en la unidad de urgencias generales, y os voy a hablar un poquito acerca del código ictus, cómo lo tratamos en la urgencia, cómo lo diagnosticamos y qué tipo de procedimiento seguimos. Como introducción, podemos decir que el ictus es una de las enfermedades neurológicas más incidentes y prevalentes, en aumento debido al envejecimiento demográfico, con gran demanda de hospitalización en neurología y es la principal causa de discapacidad grave en el adulto. Sin embargo, se puede prevenir y tratar de manera eficaz. La aplicación de un tratamiento adecuado y precoz mejora significativamente la evolución de los pacientes, ya que reduce la mortalidad y la probabilidad de dependencia. El pasado año, en el Servicio Madrileño de Salud, se activó el código ictus para los pacientes en 1.655 ocasiones. A esto le podemos añadir también que es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en varones. Por eso también es un tema de relativa importancia, dado que si se coge de manera precoz tiene un tratamiento bastante eficaz. Y a esto también le tenemos que añadir que la pérdida de capacidades de los pacientes, el aumento de la discapacidad, aumenta también la pérdida de la capacidad laboral del paciente y de sus cuidadores, aumenta el gasto económico también de las viviendas, tienen que hacer adecuación de domicilios y todo eso también conlleva una carga tanto para los pacientes como para la familia. La European Stroke Organization ha actualizado las recomendaciones en el Plan de Acción para el Ictus en Europa con fechas 2018 hasta el 2030, considerando que debe haber 1,5 unidades de ictus por cada 1.000 pacientes diagnosticados de ictus. Esto también es relevante, ya que, por ejemplo, en mi hospital no somos hospital de referencia de unidad de ictus, pero sí que tenemos que tener un hospital asociado. Entonces, es importante cuando se diagnostica también este tipo de pacientes en hospitales donde no tengamos una unidad específica para tratarlos.
Como palabras claves hemos utilizado ictus, por supuesto, isquemia, hemorragia, fibrinolisis y trombectomía mecánica. Con cualquiera de estas palabras que podamos introducir en cualquier tipo de buscador o base de datos nos va a llevar automáticamente a todos los diagnósticos o consecuencias y signos y síntomas que puedan tener los ictus. Como material y método hemos utilizado para hacer este trabajo la revisión bibliográfica y online de los últimos 5 años con búsquedas en base de datos como la Cochrane, Medline o PubMed. Podríamos haber añadido otras también como Cuiden o Escielo, que en cualquiera de ellas, como es un tema relativamente común, podríamos encontrar bastante información. Sí que tenemos ahora como cabecera, nosotros en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad donde trabajo, el plan de atención al paciente con ictus, que se hizo en 2021 y se basa sobre todo, lo que hemos comentado un poquito antes, en la idea de tener unidades de ictus de referencia en aquellos hospitales en los que no contamos con una unidad de ictus como tal. Entonces es importante porque lo tenemos de cabecera con todos los protocolos, los procedimientos que tenemos que seguir, el tipo de diagnósticos y tratamientos que podríamos tener para pacientes. Los objetivos, vamos a decir que el principal objetivo sería definir qué es el ictus, clasificarlo según su fisiopatología, localización y evolución. El tratamiento del ictus encaminado a prevenir las complicaciones precoces y a preservar la integridad de las células de la periferia del núcleo del infarto, es decir, una vez que se ha producido un daño en una zona del cerebro en la que ya se ha producido muerte celular, como es el caso del infarto, evitar que las células de alrededor sufran daños y posteriores secuelas más graves. Y la optimización de la asistencia en la fase aguda. Tiempo es cerebro, motor de la dinámica asistencial, dado el tiempo de respuesta limitada del cerebro ante la lesión. Como ya hemos comentado, el cerebro, cuanto antes se trate la lesión, menores serán las secuelas que tendremos. Para empezar, necesitamos definir qué es el ictus, ¿no? ¿Qué es el ictus o el ACV, que lo veremos también así escrito, que es un accidente cerebrovascular, y diremos como la definición literal que es la interrupción brusca del flujo sanguíneo al cerebro. Es un episodio vascular agudo que afecta la función del sistema nervioso central. La palabra ictus viene del latín y significa golpe o ataque, en inglés stroke, y evidencia el carácter brusco y súbito del proceso. Por lo tanto, es de relativa importancia, sobre todo en nuestra unidad, que es la unidad de urgencia, que somos los primeros que vamos a recibir este tipo de pacientes, tener claro qué estamos recibiendo, qué tipo de paciente, qué tipo de síntomas y poder diagnosticarlo lo antes posible. En cuanto a la fisiopatología, podemos decir que el cerebro requiere un flujo sanguíneo cerebral constante y permanente. Como cualquier otro órgano, necesitamos que esté irrigado continuamente para que no pierda sus funciones y no tenga ningún tipo de daño en sus células. El flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente entre 45 y 50 mililitros por minuto cada 100 gramos de tejido. Teniendo en cuenta que un cerebro humano viene a pesar entre 1,3 kg y 1,4 kg, podemos calcular el volumen de flujo que necesitaríamos. Si este flujo sanguíneo disminuye hasta 25 mililitros por minuto, el tejido cerebral y la circulación se puede restablecer y las funciones cerebrales se recuperan, es decir, no se han producido todavía daños irreversibles. Pero ¿qué pasa que si el flujo baja hasta por debajo de 10-12 mililitros minuto? Que independientemente del tiempo que haya pasado por debajo de este nivel, sí que se desencadenan procesos irreversibles con daños cerebrales y los tejidos adyacentes. Podemos clasificar los ictus según varios ítems, según su fisiopatología, según su evolución y según su localización.
Esto nos va a ayudar también a saber luego el tipo de tratamiento que podemos utilizar, así como el tipo de secuelas o daños que se pueden llegar a producir. En cuanto a la fisiopatología, lo podemos clasificar como isquémico, que puede ser trombótico, embólico o hemodinámico, que más adelante lo veremos, o puede ser hemorrágico, que puede ser intracraneal o subaranoideo. Según su evolución, pues según su evolución puede ser progresivo o en evolución. Ya lo podemos tener como AIT, como accidente isquémico transitorio, o ya puede ser un ictus establecido. Y según la localización lo vamos a clasificar en posterior, anterior o lacunar. Tenemos aquí un esquema más aclaratorio sobre la clasificación de los ictus, de la enfermedad cerebrovascular, según su fisiopatología, que como hemos dicho antes puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. Dentro del isquémico tendremos que es global si es difusa en ambos hemisferios y es focal si es en una zona concreta del encéfalo. Y de ahí ya tendremos el accidente isquémico transitorio o el infarto cerebral, que ya se ha producido daños en los tejidos adyacentes. Y luego podemos ver que se puede producir por diferentes causas, por una placa de ateroma, porque sea cardiogénico producido por un embolo que proviene del corazón, puede ser lacunar, de causa rara o de causa indeterminada. A veces se hace un estudio y no se saca una clara conclusión de por qué ha podido pasar. Y dentro de los ictus hemorrágicos tenemos la hemorragia subaranoidea, que se produciría entre el cerebro y los tejidos que lo recubren, en la parte interna del cráneo, en ese espacio que es el espacio subaranoideo, cuando se producen las hemorragias a ese nivel. Y luego tenemos intracerebral, que es cuando ya se produce dentro del cerebro. Tenemos ventricular, si afecta solamente a los ventrículos, o parenquimatosa, que podemos a su vez clasificar en lobular, profunda, trocoencefálica o cerebelosa, dependiendo de la zona a la que estemos dañando. Bueno, dentro de la clasificación, como hemos comentado antes, de la fisiopatología, pues tenemos el ictus isquémico, que sería cuando un vaso sanguíneo que riega el cerebro se obstruye por un coágulo de sangre. Lo que hace es que interrumpe el riego y deja de regar una cierta zona del cerebro y vemos qué daños se pueden producir. ¿Por qué se puede dar esto? Pues se puede dar de una forma trombótica, en la que se forma un coágulo en una arteria importante que bloquea el paso de sangre a esta zona que llega al cerebro, como podemos ver aquí. Luego tenemos el embólico. En el embólico, el coágulo que se ha desprendido viaja a través de las arterias y se instaura en el cerebro. Es decir, este coágulo puede haberse formado en cualquier otra parte del cuerpo, pero cuando llega al cerebro se obstruye y a esa zona cuando dejamos de irrigarla. Y luego tenemos el hemodinámico, que es isquémico, es poco frecuente, es una isquemia por falta de riego sanguíneo general, se pueden producir sobre todo en los shock hipovolémicos, pero bueno, es una de las causas menos frecuentes de ictus isquémico. Y en cuanto al hemorrágico, sería cuando una arteria en el cerebro se rompe, dejando salir la sangre hacia el intersticio, hacia el exterior. Generalmente se debe a la presencia de un vaso sanguíneo lesionado, que está debilitado o defectuoso. También se puede producir por un traumatismo craneoencefálico. Dentro de los hemorrágicos, como hemos visto antes, tendremos la parte intracraneal, que es la más frecuente, en la que una arteria profunda del cerebro se rompe y deja salir la sangre a la zona, presiona y daña los tejidos adyacentes. Y luego tendremos el subaranoideo, que como hemos dicho antes, es el que se produciría en el espacio subaranoideo del cerebro, entre el cerebro y la parte interna del cráneo. Y la causa más frecuente es la rotura de un aneurisma arterial. Vemos un poquito más clara
la proporción de los ictus que se producen de manera hemorrágica, como podemos ver aquí, que sería un 15%, y los ictus isquémicos, que constituyen la inmensa mayoría de los ictus, que es un 85%, en el que veríamos, por ejemplo, aquí, que esta sería la parte del cerebro que se ha quedado sin riego, mientras que en esta zona es la que veríamos la hemorragia. De la clasificación hemos visto que según su evolución los podemos clasificar en ictus en evolución, en AIT, accidente isquémico transitorio o ictus ya establecido. Dentro del ictus en evolución diremos que las manifestaciones clínicas iniciales evolucionan hacia el empeoramiento, ya sea por incremento de la focalidad neurológica o por la adición de nuevos síntomas y signos neurológicos o por ambas circunstancias. Son los primeros signos y síntomas que vamos a tener un paciente de los que vemos que no mejora. Empezamos a sospechar que algo puede estar pasando. Dentro del accidente isquémico transitorio sería un ictus que sigue su curso regresivo y a las 3 semanas del inicio de los síntomas vemos que el paciente empieza a recuperar focalidad. Se puede recuperar hasta el 80% del total del daño. Como hemos comentado antes, el flujo sanguíneo se ha interrumpido, pero no durante demasiado tiempo y no por debajo de los 10 mililitros por minuto y por cada 100 gramos de tejido, como hemos visto al principio. Siempre y cuando se cumplan estas características, los daños pueden ser reversibles y se puede recuperar parte de los daños que se hayan podido producir. Y dentro del ictus establecido ya sería un ictus en el cual veremos un déficit neurológico inicial que no se modifica, no recupera, no se mejora. Infartos en territorio vascular carotídeo deben transcurrir mínimo 24 horas sin modificación del cuadro. Si vemos que por debajo de las 24 horas tenemos alguna mejoría, pues ya podríamos pasar otra vez a AIT. Si por encima de las 24 horas seguimos sin modificación, pensaríamos en que se está estableciendo el ictus y realmente se ha producido un daño. Y si fuera en territorio vascular vértebro-basilar, tiene que haber pasado un mínimo de 72 horas. Ahí le vamos a dar un poco más de margen para ver si realmente se ha establecido o no. Clasificación por su localización, como hemos comentado antes, tenemos 3 zonas. Tenemos la zona posterior, que es el área vértebro-basilar, es decir, arterias cerebrales o basilares. Luego tendríamos la zona anterior, en la que se ha producido la isquemia o la hemorragia dentro de la arteria cerebral media. Y tenemos la zona lacunar, que solo afectan a arterias penetrantes y profundas. Dentro de las consecuencias del ictus veremos que según la zona del cerebro que esté afectada, pues podemos tener unos signos o síntomas diferentes. Entonces, si tenemos un daño en la zona del hemisferio derecho, podemos ver que el paciente tiene pérdida de la percepción tridimensional, de los sentidos artísticos, si es en el hemisferio derecho, veremos que los daños suelen ser en la parte izquierda, a nivel motor, control del lado izquierdo, sobre todo nosotros lo que más vemos en urgencias son pérdida de fuerza o a nivel motor, tanto en manos como piernas. Sentido musical, imaginación, y luego si vemos el hemisferio izquierdo, perderíamos habilidad numérica, el lenguaje escrito, control del lado derecho, igual que al contrario que el otro lado. Lenguaje hablado, podemos ver afasias o ataxias, luego en habilidad científica o razonamiento. Factores de riesgo los vamos a clasificar por modificables y no modificables. Dentro de los factores modificables, los más comunes que tenemos ahora mismo
En mayor porcentaje tendríamos la diabetes, la dislipemia, la alteración de la coagulabilidad en pacientes que toman Sintrón, anticoagulantes o Adiro, el alcoholismo, los anticonceptivos orales, el embarazo, la obesidad, la dieta, el sedentarismo, las infecciones crónicas, la aterosclerosis, porque esto también es un factor importante para que se pueda desprender esta placa de ateroma y producirnos un ictus de manera embólica. Las trombosis venosas profundas, porque como hemos comentado antes, se puede producir un trombo en cualquier otra parte del cuerpo y ser trasladado hacia el cerebro y producirnos así un ictus. El estrés o el tabaquismo. Y dentro de los factores de riesgo no modificables, evidentemente, pues tenemos la edad, a mayor edad mayor riesgo, tenemos el sexo, la raza, la herencia y que se haya tenido algún accidente cerebrovascular previo también es un factor de riesgo para volver a tener otro posterior. Que tenemos diagnosticado a un paciente con un ictus, vamos a definir qué es el código ictus, que es algo que escuchamos habitualmente y hay veces que no sabemos exactamente qué es. El código ictus es el sistema de identificación, selección y traslado de pacientes que intenta reducir al máximo el tiempo de llegada al centro hospitalario de referencia de estos usuarios, con el objetivo de empezar el tratamiento lo antes posible. Es una patología tiempo dependiente. Todo el tiempo que transcurra después de su diagnóstico sin tratamiento es tiempo que estamos perdiendo. Cuanto antes iniciemos el tratamiento, mejores van a ser los resultados. Las guías de práctica clínica recomiendan que el tiempo puerta-aguja, que sería el tiempo que transcurre desde el momento en el que el paciente traspasa la puerta del servicio de urgencias hasta que se comienza el tratamiento reperfusor, no supere 1 hora, para que el resultado sea el más adecuado. Dentro del código ictus también vamos a identificar lo que son el código ictus extrahospitalario, en el que lo vamos a identificar en la calle. Por ejemplo, un paciente empieza a tener síntomas y vamos a poner en marcha todos estos recursos. Y de esta manera tendremos que hacer una organización de los recursos necesarios para que ese paciente llegue al hospital de referencia lo antes posible. Una vez que estamos en un hospital, el código ictus intrahospitalario, ¿cómo lo vamos a tratar? Es importante la coordinación de los profesionales. Hay que priorizar la atención y comenzar las actuaciones necesarias. Por ejemplo, si llegara a un hospital, como es el caso del nuestro, en el que no tenemos una unidad como tal de ictus, todos estos mecanismos hay que ponerlos en funcionamiento para que el paciente llegue lo antes posible al centro de referencia donde tenemos la unidad de ictus para empezar el tratamiento adecuado. Importante, unidad de ictus en la que utilizaremos unos cuidados semi-intensivos. Sería un paso previo a una UCI, ¿no? Cuidados intensivos. ¿Objetivo de activar el código ictus? ¿Activar todo este procedimiento? Pues el principal objetivo, como hemos dicho, es que desde el inicio de los síntomas a la puerta del hospital no superen 2 horas. Cuando tenemos un paciente, un familiar o alguien que vemos en la calle con este tipo de síntomas, llevarlo lo antes posible al centro de referencia para evitar que superen esas 2 horas. Y desde la activación del código ictus hasta la puerta del hospital de referencia que sea menor de 1 hora. Por lo tanto, un paciente que entra con signos o síntomas de ictus a un hospital como el nuestro, tendremos que ser capaces de identificar y diagnosticar si realmente está teniendo un ictus o no para poderlo hacer el traslado lo antes posible al hospital de referencia para poder iniciar el tratamiento precoz. ¿Y cómo sabemos si tenemos que activar este código ictus o no? Pues dentro del código ictus tenemos los criterios de inclusión, entre los que vamos a tener pues que el paciente tenga un déficit neurológico, que tenga algún síntoma de sospecha de ictus. En cuanto a déficit neurológico, podemos decir que tiene que ser agudo, persistente en el momento del diagnóstico, es decir, no me vale es que esta mañana ha perdido la fuerza en la mano y ahora tiene fuerza, sí. No, tenemos que nosotros objetivarlo. Y es importante que se haya iniciado hace menos de 24 horas
o bien que sea una hora desconocida, pero que sepamos que está dentro de las últimas 24 horas. Dentro de los síntomas que nos puede hacer sospechar de que el paciente está sufriendo un ictus, pues que empieza a notar entumecimiento, debilidad en parte del cuerpo, parálisis repentinas en alguna zona de la cara, en algún miembro superior o inferior o en una parte concreta del hemicuerpo. Todo el lado derecho ha perdido fuerza, ha perdido movilidad, ha perdido sensibilidad. Todo esto son datos que nos pueden indicar que el paciente puede estar sufriendo un ictus. Y también, bueno, pues da igual, de dificultad para hablar o para entender, también serían signos o síntomas de sospecha. Tenemos también pérdida de visión brusca, así como cefalea intensa y dificultad para caminar o pérdida de equilibrio, que también lo podemos asociar con lo que hemos dicho antes de parálisis, de pérdida de fuerza o pérdida de movilidad. Dentro de los criterios que tendríamos de exclusión, un paciente que llega con una focalidad neurológica, pero lo vamos a excluir de este código ictus, de activar este código, pues tendríamos lo que hemos comentado antes, que sea un déficit neurológico o con síntomas de más de 24 horas, que sea un paciente gran dependiente, en la que tampoco nos pueda decir el paciente con claridad, podamos ver si realmente hay una pérdida o no de esta movilidad. Tenemos pacientes, nos vienen algunas veces pacientes a la urgencia que son personas muy mayores, dependientes, con poquita movilidad y que la verdad es que el diagnóstico es muy complicado. Dentro de pacientes también que tengan una demencia moderada o grave y enfermedades graves o irreversibles. Actuación intrahospitalaria ante ictus agudo. Diremos como primer eslabón en la existencia de todo cuadro compatible con un ictus, el código ictus ha de cumplir una serie de características. Consideración de ictus como emergencia médica. Esto es vital para que el paciente pueda tratarse lo antes posible. En el código ictus se da prioridad a aquellos pacientes que puedan ser susceptibles de tratamiento agudo y de una terapia de reperfusión. Y por extensión, aquellos pacientes que al final no lo sean, pueden beneficiarse de otros tratamientos específicos en la unidad de ictus. El reconocimiento precoz de un posible ictus isquémico mediante la formación específica del personal sanitario. Esto es básico, ya que cuanto antes lo diagnostiquemos, antes comenzamos el tratamiento. Cuidados específicos en la atención del ictus, manteniéndolo en una situación clínica adecuada que haga posible el tratamiento más idóneo a su llegada al hospital. Priorizaremos en el traslado, poniendo a disposición todos los recursos más avanzados y rápidos posibles. En nuestro caso, el tratamiento más rápido de los recursos es localizar el centro de referencia de ictus y trasladarlo a esta unidad. Coordinación con el resto de eslabones de la cadena asistencial. Según el procedimiento operativo de SUMA 112, se define como hospital de unidad de ictus aquel hospital que cumple los requisitos mínimos exigidos para los cuidados agudos del ictus. Y al introducirse el tratamiento endovascular como parte de la cadena asistencial al ictus, es necesario considerar la necesidad de traslado interhospitalario desde la unidad de ictus al centro de ictus de guardia para tratamiento endovascular, en coherencia con el protocolo de actuación en el traslado interhospitalario asistido y urgente, no asistido actualmente en vigor. Esto quiere decir que nosotros, una vez que ya hemos diagnosticado al paciente, nos pondremos en contacto con la unidad de ictus que nos corresponda que tengamos de referencia para hacer el traslado de nuestro paciente. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid siempre lo hacemos a través del SUMA 112. Con la actuación que realizamos dentro del hospital ante un ictus agudo, diremos que la atención de estos pacientes la realizamos en un BOS vital. Un BOS vital porque lo consideramos una emergencia vital, ya que, como hemos comentado antes, es una enfermedad tiempo dependiente. En la Comunidad de Madrid, los hospitales que no cuentan con unidad de ictus,
contamos con un sistema llamado Teleictus y un neurólogo de guardia en el hospital de referencia con unidad de ictus. Esto nos facilita que nosotros podamos diagnosticar a los pacientes desde nuestro propio hospital con una cámara y una videollamada en la que el paciente puede ser valorado de manera telemática por el neurólogo del hospital de referencia de la unidad de ictus y podemos decidir en ese momento si necesitamos trasladar al paciente y si puede ser subsidiario de iniciar tratamiento. También evalúa la indicación de la fibrinólisis o trombectomía mecánica y traslado al hospital más apropiado en función de la puntuación Madrid-Direct. Madrid-Direct que nosotros utilizamos es una escala de evaluación de síntomas. Estos síntomas, que ahora veremos un poquito más adelante, nos ayudan a decidir si el paciente necesita traslado al hospital de guardia para realizar una, por ejemplo, trombectomía mecánica, o podemos empezar la fibrinólisis en la urgencia y realizar el traslado posteriormente. En caso de indicación de fibrinólisis se realiza, como hemos comentado, en el BOS Vital, iniciaremos nosotros y realizaremos el traslado al hospital de referencia a través del SUMA 112. En cuanto al Teleictus, como os he comentado anteriormente, es un sistema con el que contamos en los hospitales de la Comunidad de Madrid que no tenemos unidad de ictus propia, y es un sistema de telemedicina que permite la comunicación bidireccional en tiempo real entre un hospital que no dispone de atención neurológica continuada y un hospital de referencia de ictus con neurología de guardia. Esto hace posible incrementar el número de pacientes evaluados por neurólogos expertos y así poder iniciar el tratamiento de manera inmediata, evitando traslados innecesarios. Una vez que son valorados por un neurólogo, podemos nosotros mismos iniciar, por ejemplo, un tratamiento fibrinolítico. Eso que hacemos, acortamos el tiempo de tratamiento y cuanto antes iniciamos el proceso, pues mejores son los resultados. En cuanto al objetivo de utilizar el Teleictus, pues ofrecer un abordaje integral abarcando todos los eslabones precisos para ellos, desde la información al paciente, los servicios médicos y profesionales de atención primaria, los servicios de urgencias extrahospitalarios, las urgencias hospitalarias y los servicios y secciones de neurología de los hospitales que atienden los ictus. Posteriormente, es determinante para aspectos de prevención, rehabilitación y reintegración social, teniendo en cuenta que cuanto antes atendamos a este paciente, menores serán las secuelas que tendrá el paciente a posteriori. Tenemos una imagen de lo que sería el Teleictus de nuestro hospital, que sería el puesto del BOS Vital donde tenemos colocado el Teleictus, en el que tenemos la camilla, toda la parte, el aparataje de monitorización, medicación y demás, y justamente enfrente contaríamos con esta pantalla que el paciente estaría mirando y tendríamos esta cámara. Esta sería la pantalla que el paciente mira y esta es la cámara por donde le van a valorar a los neurólogos del hospital de referencia. Entonces el paciente puede ver al médico neurólogo en la pantalla y viceversa. Entonces pueden establecer una comunicación y se puede realizar una valoración de manera telemática. Tenemos la escala Madrid-Direct, que como hemos comentado antes, es la escala que utilizamos para decidir si tenemos que trasladar o no al paciente a un hospital de referencia con unidad de ictus. Dentro de ella vamos a valorar varios ítems como el sistema motor de brazos y piernas, la desviación de la mirada, las respuestas a órdenes, si reconoce o no los déficits, la presión arterial sistólica, que es muy importante, así como la edad. De las primeras preguntas que hacen los neurólogos cuando conectamos con ellos son la edad, las constantes vitales, y a raíz de ahí ya realizaremos la valoración del paciente, en la que le diremos si puede mover los brazos, si tiene fuerza, si no, haremos indicaciones para valorar la respuesta del paciente y en función de la puntuación, de 0 a 1 lo trasladaríamos a la unidad de ictus más cercana y de 2 a 5
lo pasaríamos a la unidad donde pudiéramos realizar una trombectomía mecánica. Dentro de las escalas que utilizamos para valoración de ictus tenemos la escala de Nys. La escala de Nys lo que hace es valorar la gravedad del ictus. Valora las funciones neurológicas básicas en la fase aguda del ictus isquémico y monitoriza su evolución clínica detectando de manera adecuada los cambios. Es decir, es una escala, como por ejemplo lo podemos comparar como una escala de Glasgow, en la que iremos pasando según vayan pasando los minutos para ir valorando si el paciente va recuperando o va empeorando. Y en función de la puntuación también nos va a indicar la necesidad de un tipo de tratamiento u otro, ¿vale? Y dentro de la escala tenemos varios ítems como el nivel de conciencia, le podemos preguntar el mes actual para ver si está orientado, órdenes fáciles, órdenes a nivel motor, a nivel vocal, de lenguaje, por ejemplo, ataxia, sensibilidad, disartria. Todo esto nos va a dar una valoración que si la puntuación es de 4 a 25 sería candidato a realizar una trombólisis. Los cuidados enfermeros que realizamos en la urgencia, como primera base ante cualquier emergencia vital, veríamos la permeabilidad de la vía aérea, valorando el nivel de conciencia del paciente y demás. Importante, canalización de vía venosa periférica. Nosotros ponemos aquí un número 18 porque la mayoría de pacientes lo vamos a pasar a realizar pruebas de imagen en las que podemos utilizar contrastes y es importante tener un buen acceso venoso. Si tuviera alguna pérdida de movilidad, de sensibilidad, de fuerza en alguno de los miembros, evitaríamos ese brazo para canalizar la vía. Vamos a realizar una analítica sanguínea en la que vamos a extraer hemograma, coagulación, bioquímica y pruebas cruzadas. Pruebas cruzadas importantes si el paciente está sufriendo un ictus hemorrágico y hay que hacer una transfusión. Cuanto antes tengamos unas pruebas cruzadas, antes podríamos iniciar el tratamiento. En cuanto a la monitorización, importante, tensión arterial, como hemos dicho antes, es de vital importancia, ya que una disminución de la tensión arterial también disminuiría un posible edema cerebral que pudiera tener el paciente. Por lo tanto, disminuiríamos también el riesgo de transformación de un ictus isquémico en un ictus hemorrágico. Tenemos un coágulo con un ictus isquémico, pero nos aumenta la presión intracraneal, nos hace un edema cerebral y esto produce una rotura de algún vaso. Pasaríamos de un ictus isquémico a un ictus hemorrágico, de peor diagnóstico y de peor tratamiento. Importante la saturación de oxígeno para ver que el paciente esté consciente y esté saturando correctamente. Y el índice glucémico también es importante, porque una disminución de la glucemia también puede simular un ictus isquémico. Entonces, es de vital importancia cuando vemos un paciente con este tipo de sintomatología, ver que las glucemias están en rango y que eso no puede ser una de las causas de estos síntomas. Realizaremos un electrocardiograma para ver que no pueda ser de origen cardiogénico. Y luego, desde que tuvimos el COVID, realizamos también un test de antígeno para descartar otras posibles patologías. Y como último, vamos a evitar el sondaje vesical. Si fuera necesario, se harían sondajes intermitentes. Es importante evitar las sondas permanentes por el riesgo de infección. Estamos en un momento en que no nos interesa tampoco tener una infección que nos pueda dificultar más el tratamiento. Dejaríamos al paciente en dieta absoluta y reposo en decúbito supino en posición de seguridad entre 30 a 45 grados de elevación sería suficiente. Ahora vamos a comentar un poco el tratamiento médico que realizaremos en función del tipo de ictus que tengamos. Dentro del ictus isquémico,
que, como hemos comentado antes, es el que se produce por un trombo, por un coágulo que obstruye un vaso e impide el riego sanguíneo, podemos realizar una trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica es la fragmentación y extracción del coágulo. Tenemos un margen de hasta 8 horas para poder realizar este tipo de procedimiento. Normalmente también se combinan con tratamientos fibrinolíticos. En el caso de utilizar tratamientos fibrinolíticos, como hemos comentado, utilizaremos medicamentos que lo que hacen es disolver o intentar deshacer ese coágulo que se ha producido. De referencia utilizamos el Alteplasa, que es el Actilis, es el nombre comercial, y luego también tenemos el Tenecplasa, que es el Metalise. Si tenemos un ictus hemorrágico, pues el tratamiento sería totalmente diferente. Lo que vamos a hacer es intentar limpiar o deshacernos de esa sangre que se ha acumulado en cualquiera de las partes del cerebro y que por lo general lo que produce es una presión en los tejidos adyacentes. De esta manera lo que podemos utilizar es una craniotomía en la que haríamos sería liberar esa zona del cerebro de esa presión, haciendo una extracción del coágulo a través del cráneo, o si el paciente tiene una sintomatología muy severa y dependiendo también del estado vital del paciente, podemos realizar un tratamiento conservador. Trombectomía mecánica. Pues dentro de la trombectomía mecánica vamos a tener varias indicaciones. ¿En qué caso sería indicado realizar una trombectomía mecánica? Pues en un infarto cerebral por oclusión de una arteria grande o mediana. En los pacientes es importante y determinante que sean mayores de 18 años, que sean independientes previamente, que el tiempo de evolución desde el inicio de la clínica hasta la punción femoral, que es por donde vamos a pasar el catéter para realizar la trombectomía, sea menos de 6 horas y desde el inicio, 6 horas desde el inicio de los síntomas o 24 horas desde la última vez que hemos visto al paciente asintomático. Esto que nos va a demostrar que una vez que disolvamos el coágulo, lo fragmentemos, el tejido adyacente a la zona donde se ha quedado sin riego no ha podido o no ha sufrido daños todavía. ¿Vale? Como hemos comentado antes, lo iremos valorando con la escala de Nibs, que también nos va a indicar el estado actual del paciente, y luego siempre con una neuroimagen que confirme que hay tejido viable y que no se ha producido un infarto en el cual ya no sería viable realizar la trombectomía. Y luego dentro de las contraindicaciones tendremos pues que el paciente haya tenido una hemorragia cerebral aguda. Si deshacemos un coágulo pero el paciente tiene una hemorragia, pues lo que podemos hacer es aumentar la hemorragia. Que sea un coma irreversible, que haya un riesgo de complicaciones, por ejemplo en pacientes inmunodeprimidos o con una plaquetopenia en el que podamos tener más riesgos de hemorragia, pacientes también con trastornos de coagulación. Tenemos en cuenta, como hemos comentado también antes, un paciente que sea dependiente, que tenga una enfermedad con mal pronóstico o un plazo corto de vida. Importante, pacientes que tomen anticoagulantes orales. Podría considerarse un tratamiento con fibrinolisis si el INR es menor a 1,7, si no tampoco, también tenemos un grave riesgo de sangrado, ¿vale? Y luego en tratamientos con heparina, que se hayan utilizado las 48 horas anteriores heparina, tampoco lo podremos realizar. El tratamiento fibrinolítico, la fibrinolisis, normalmente la realizamos con el Actilise. Actilise es el Alteplasa, que es un medicamento de referencia.
En pacientes con ictus isquémico agudo lo podremos utilizar siempre y cuando hayan pasado menos de 4 horas y media del ictus. Es un tratamiento endovenoso que persigue la lisis del trombo mediante procesos químicos. El alteplasa lo que es un activador recombinante del plasminógeno tisular RTPA. Se inicia siempre tras un TAC que descarta una hemorragia. ¿Qué es lo que hace? Pues promueve la transformación de la proteína del plasminógeno en plasmina para aumentar el proceso fisiológico de la fibrinólisis. Lo que vamos a hacer es aumentar la velocidad de la fibrinólisis natural que se podría producir en un estado normal, sin introducir ningún fármaco. A la hora de administrarlo vamos a tener en cuenta anotar la hora de inicio de la infusión. Vamos a monitorizar al paciente, bueno, tanto constantes vitales como mediante la escala de NIS. Como hemos comentado antes, es una escala que podemos ir pasando cada 15 minutos y media hora durante el tratamiento que vayamos infundiendo de manera intravenosa. Y si ocurriera un déficit neurológico o un incremento de la escala de NIS de 4 o más puntos o un sangrado isquémico, se detendría la infusión. Veríamos qué es lo que está pasando, porque como hemos comentado antes, una de las contraindicaciones pueden ser pacientes que tengan riesgo de sufrir una hemorragia. Entonces, importante que tengamos este dato en cuenta y siempre el paciente monitorizado. Bueno, aquí ven un poquito la forma de infusión. Por ejemplo, nosotros al no ser hospital de referencia, lo que hacemos es iniciar el bolo. Iniciamos el bolo y la perfusión durante 1 hora. La dosis que tengamos en función del peso del paciente. Como tenemos que tener en cuenta que una vez que activemos el código ictus, el paciente en menos de 1 hora debería estar en el hospital de referencia con unidad de ictus, pues nos va a dar tiempo a ponerle el bolo y iniciarle la perfusión. Se la iniciamos a la velocidad que esté pautada y entendemos que antes de que llegue al otro hospital ya tiene que estar el tratamiento iniciado. Una vez que vayamos a iniciar un tratamiento fibrinolítico, es importante tener algunos datos en cuenta. Vamos a tener en cuenta que desde que el paciente entra por la puerta hasta que se administra ese tratamiento, tenemos que evitar que pasen más de 60 minutos. Teniendo en cuenta que en este tiempo hemos tenido que diagnosticar al paciente, hacerle todos los cuidados enfermeros, canalizarle una vía, realizarle un TAC, si es posible iniciar tratamiento con teleictus para que sea valorado por el neurólogo y entonces si es candidato a iniciar tratamiento fibrinolítico empezar la infusión de dicho medicamento. Todo eso que sea en un tiempo inferior a 60 minutos desde que ha entrado por la puerta del hospital. En cuanto a las contraindicaciones, tendremos, como hemos comentado antes, hemorragias o antecedentes, tratamientos con heparina o pacientes anticoagulados con algún tipo de ictus previo o algún tipo de CA o de neo activa. También vamos a tener en cuenta pacientes que tengan cualquier tipo de patología que pueda producirse un sangrado, desde unas varices, una retinopatía hemorrágica, una hemorragia intracraneal o antecedentes previos, algún ictus previo. Todos estos son indicadores de contraindicación para este tipo de tratamiento. En cuanto a las indicaciones, lo vamos a utilizar siempre y cuando el paciente sea mayor de 18 años, con un diagnóstico, por supuesto, de ictus isquémico y que los síntomas hayan sido en las últimas 4 horas y media. Y luego, para utilizar la fibrinólisis, como hemos comentado también antes, siempre vamos a tener tensiones inferiores a 185 o 110. Con tensiones más altas corremos un riesgo del que el paciente pueda tener algún tipo de edema cerebral, incluso el riesgo de producir una hemorragia. ¿Después qué? Después de que tenemos un paciente que ha entrado por la puerta de urgencias con unos signos y síntomas característicos,
hemos sospechado de un ictus, le hemos pasado al BOS vital. Hemos realizado los cuidados de enfermería, valoración, analítica, monitorización, vía venosa periférica y hemos realizado el teleictus. Ha sido valorado por un neurólogo del hospital de referencia, se le ha diagnosticado el código ictus y hemos iniciado el tratamiento fibrinolítico o se ha trasladado directamente para tratamiento de trombectomía mecánica. Una vez que ya tenemos el paciente estable, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, es importante determinar el origen de este ictus, saber de dónde procede. Podemos tener que puede ser de origen vascular, entonces vamos a hacer un estudio etiológico, por ejemplo, con deduples de troncos supraórticos, con evaluación de arterias cerebrales y extracraneales, para ver si hay algún daño potencial de un posible ictus posterior, una angioresonancia, con el que también vamos a poder determinar el estado de las arterias. Podemos definir si es de origen cardíaco, pues realizando una ecografía transtorácica, un electrocardiograma con Holter o una ecografía transesofágica. Dentro de los estudios analíticos, el más determinante va a ser el de trombofilia, para saber si el paciente tiene algún tipo de trastorno de coagulación. En cuanto al tratamiento preventivo, pues lo vamos a tener según la etiología de donde haya tenido el origen el ictus. Si es cardioembólico con estados protrombóticos, lo que vamos a hacer es anticoagular al paciente. En otro tipo de pacientes lo que utilizaríamos sería antiagregación con adiro, con clopidogrel, trifusal, dipiridamol, cualquier tipo de estos fármacos que eviten la agregación plaquetaria. Y luego podemos también tener una estenosis carotidia, que en el 70% de los casos es sintomática. Y para ello lo que normalmente realizamos es una endarterectomía, que sería un tratamiento quirúrgico por el cual abrimos la carótida, la limpiamos de placa de ateroma y evitamos que en algún momento esa placa se pueda desprender y realizar un ictus o directamente a la altura de la carótida se nos pueda producir una isquemia por aumento de la placa de ateroma. En cuanto al tratamiento rehabilitador de las secuelas que pueda tener el paciente, pues utilizaremos tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional. Como hemos dicho antes, es una patología tiempo dependiente y cuanto antes actuemos, mayores son los resultados y menor es el daño que se produce a los tejidos adyacentes donde se haya producido el daño. Por lo tanto, cuanto antes lo tratemos, menores serán las secuelas que tengamos a posteriori. Y luego es importante, como también hemos comentado al principio del tema, el soporte sociosanitario. Tenemos en cuenta que este tipo de pacientes, si nos convertimos en pacientes dependientes, supone ya un aumento de la carga y de la repercusión a nivel no solo del paciente, sino también a nivel familiar. Conclusiones. Pues podemos decir que el ictus es una emergencia médica tiempo dependiente, que aumenta con la edad. La hipertensión, dislipemia y diabetes son factores modificables más frecuentes. La mortalidad es superior en pacientes con fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, renal y reingresos. Es primordial el diagnóstico y la atención dentro de la ventana de tiempo para minimizar lo máximo posible el daño tisular causado en los tejidos, evitando así la repercusión en la calidad de vida de los pacientes a posteriori. Para ello es importante tener los recursos y conocimientos suficientes de todas las alternativas de tratamiento disponibles. La insuficiencia cardíaca y la FA se relacionó con mayor mortalidad en los ictus trombóticos, FA en ictus embólicos y la hipertensión en ictus indeterminados. Por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, por esta magnífica exposición sobre el código ictus
Y estamos viendo ahora en pantalla algunas preguntas que le han hecho por el chat de YouTube a Virginia y que ha ido contestando. Nosotros aprovecharemos y utilizaremos el chat de la plataforma para seguir haciéndole preguntas, que seguro que Virginia nos va a aclarar muchísimas cosas.